En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 17 y Romanos 12:2. Vamos a tocar estos dos temas como introducción para entrar en el tema de esta noche. Dice Efesios 5:17, por tanto, todo lo que tú sabes, por tanto, todo lo que tú has vivido, por tanto, todo lo que estás escuchando hablar a Dios. Dice, por tanto, no seáis, dice, insensatos. Ya sabemos, una persona insensata es la que pone en peligro constantemente su vida. Pone constantemente su vida en amargura, en tristeza. Esa es una persona insensata. Teniendo todo para ser feliz, para vivir gozoso. Porque Dios te llamó para que tú vivas siempre gozoso y para que le des gracias a Él en todo y por todo. Y si no lo haces, eres una persona insensata. Por eso dice acá, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quiero que entiendan esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que más te debe importar a vos cada día que amanezca. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y no la voluntad tuya, ni la voluntad de los otros. Tú tienes que aprender a conocer la voluntad de Dios. Por eso dice, no seas insensato, sino entendido. Y Romanos 12:12, Romanos 12:2 dice así, no te conforméis. Aquí te está hablando del tiempo de la existencia en este mundo. Acá habla de 100 años, no os conforméis, dice, a este siglo, a 100 años. ¿Por qué? Porque tenés la eternidad donde ahí no hay años, no hay tiempo. No te conformes a lo que está viviendo este mundo. Si tú ya fuiste llamado por Dios, fuiste elegido para ser parte de su familia y para ser parte también de la eternidad. Dice así, no te conformes a este siglo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, está la palabra entendimiento. Hay que renovar el entendimiento. ¿Y por qué tengo que renovar el entendimiento? ¿Por qué tengo que hacer hincapié en esa renovación de mi entendimiento? Y ahí dice, para que comprobéis. Con el entendimiento anterior, ya vamos a hablar del entendimiento anterior, no comprobabas nunca cuál era la voluntad de la carne, de Dios, sino comprobabas siempre cuál es la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, ¿cómo entendemos las cosas que antes, por ejemplo, no entendíamos? Hoy, ¿cómo lo estamos entendiendo? Antes de venir a Cristo, ¿se acuerdan? Entendíamos nosotros las cosas por medio del intelecto humano. Otros entendían las cosas por medio de los golpes de la vida. Otros por medio de la disciplina entendían que estaba mal lo que hacían. Y otros por medio de las leyes que ha puesto el hombre en el mundo. El primer texto que hemos leído nos pide que no seamos insensatos, sino entendidos. Entonces tenemos que abocarnos en esa palabra, a entrar de lleno a esa palabra, entendido. Nosotros entendemos muy bien cuál es nuestra voluntad y aún la voluntad de los otros, pero nunca pudimos entender la voluntad de Dios. Es como una guerra entre mi voluntad y la voluntad de su palabra. Porque si vos observas, es una guerra orar, es una guerra leer la Biblia, es una guerra visitar a un hermano, es una guerra predicar el Evangelio,
Es una guerra visitar a un enfermo, es una guerra. No puedes entender la voluntad de Dios. Dios nos pide, Él se está pidiendo. Entonces, vamos a hablar de la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios nos pide que renovemos nuestro entendimiento. Hermano, es Dios el que te lo está pidiendo. Cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de ser y para que cambie tu forma de vivir. Cambia. ¿Cómo lo hacemos? En el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 3, dice, la primera parte dice, por fe, o sea, por lo que escucho hablar a Dios, por lo que Él me está hablando a través de la voluntad de Él, me habla y me dice cuál es su voluntad. Por eso dice, por fe, entonces en lo que yo escuché de Él, entendemos. Yo tengo que entender todo lo que Dios me pide, quiere que yo entienda que es para mi bien. Por eso hay un texto, las cosas que le suceden a los que me aman, me los ayuda para bien. Y para entender a Dios, mi hermano, necesitamos no el intelecto, porque muchos quieren usar el intelecto humano. Hay grandes diferencias entre la inteligencia de uno y de otro. Si vamos a los 12 apóstoles, observe que Jesús eligió a 11 del vulgo, que era de la clase media para abajo, y solo un intelectual, que era Lucas el doctor, uno solo, para que no diga que Dios no está interesado en los intelectuales. Sí, sí lo está, pero él eligió a los del vulgo, aquellos que no sabían ni leer, ni nada, ni escribir. Y fíjate lo que hizo con Pedro, con Tomás y con cuántos otros más. No necesitamos el intelecto. Tú y yo, todos escuchamos la voz de Dios. Eso es lo único, es la única condición. Escuchar lo que Dios nos dice, que es su voluntad, y ponerla por obra a su voluntad. Eso es lo único. Y creo que todo ser humano puede entender así. Si Dios te dice que eche sobre su hijo tu ansiedad, esa es la voluntad de Él. La voluntad de Él es que también quiere decir eso, que tú no te cargues con toda la ansiedad. Porque la ansiedad es un peso en tu vida, la cual tú no vas a poder solucionar. Pero si Dios te dice, echa sobre mi hijo toda su ansiedad, es porque esa es la voluntad de Él. Y tú la tienes que cumplir, la voluntad de Dios y no la voluntad de tu ansiedad. Porque tu ansiedad te va a destruir a ti. No lo hagas, no tienes que hacer esto. Tienes que comprobar con la fe la voluntad de Dios, que entiéndelo, que todo lo que Él te dice es bueno para ti, es agradable para ti y perfecto para ti, pero en el hombre espiritual, pero el hombre del natural, al hombre carnal, eso a él no le gusta. No quiere, porque ese hombre no va a obedecer, no puede obedecer. Pero si el hombre espiritual, el hombre que está conociendo o está teniendo una relación con el Espíritu Santo y con Jesucristo el Señor, va a tener una nueva manera de pensar, de hablar y de vivir. Primero debemos entender qué es la voluntad de Dios. Por ejemplo, primero de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice así: desead. Y vamos a comparar esta palabrita con otra palabra también. Pero primero esta, que también está en primera de Pedro. Dice, desead como niños recién nacidos. Todos sabemos lo que el niño recién nacido, cómo desea amamantarse, cómo desea satisfacer ese hambre que tiene en su pancita. Es como niños recién nacidos. Pero la leche espiritual no adulterada. Observe, ¿cuál es el motivo, la voluntad de Dios? Para que por ella crezcáis para salvación. Ahora,
No tomemos literalmente la palabra leche acá, acá la leche espiritual, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, que están, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, capítulo 6, inclusive el capítulo 7, ahí está, ahí hay 21 biberones o mamaderas, 21 títulos que son la leche espiritual de cada creyente recién nacido espiritualmente. Ahí dice, para que por ella, por esa leche espiritual no adulterada, quiere decir que no esté mezclada con pensamiento o voluntad del hombre. El hombre puede mezclar la voluntad de Dios con la voluntad del hombre. Claro, hay muchos predicadores que mezclan la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Eso es adulterar la palabra de Dios. Eso es mezclarla con algo que no sirve. No sirve. No, la leche espiritual tiene que ser la palabra revelada de Dios para tu vida. En este capítulo 2 de Pedro, vemos 2 veces la palabra desead. Acá tenemos, dice, desead como niño la palabra espiritual no adulterada. Y la segunda está en el verso 11 y dice, abstenemos de los deseos carnales de la carne. 2 deseos. La carne desea alimentarse. Y el espíritu, el recién nacido, también desea alimentarse. Ahora miremos y escuchemos atentamente lo que nos pide la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver en el capítulo 6 del libro de Gálatas. Capítulo 6 de Gálatas y en el verso 8. O sea, vamos a hacer una introducción para este texto. Usted ha visto que si vos quieres comer algo, si estás en el campo o tenés un campo grande, amplio, vas a sembrar tomate, podés sembrar papas, cebolla, zanahoria, y todo lo que vos estás sembrando es para alimentarte, es para comer, es para que vos puedas vivir, sin ese dolor de estómago, sin hambre. Es para eso que tú estás sembrando el campo. Sembrás y después cosechar lo que vos vas a comer. Para que tengamos una idea de lo que es este texto que viene ahora, es Gálatas 6:8. Dice, porque el que siembra para su carne, hemos dicho en Pedro, abstener de los deseos de la carne. Y en el mismo Gálatas, vamos a ver también acá en el 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, lo que la carne quiere comer: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ira, contienda, disensión, herejía. Mire todo lo que quiere comer la carne. Pero vuelvo a repetir, el que siembra. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde está el campo que voy a sembrar para cosechar todas estas cosas? ¿Cuál es el campo? En tu mente. ¿Qué estoy sembrando? ¿Qué semilla estoy sembrando? Por eso dice acá que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Hermano, está muy clara la palabra de Dios. Porque el que siembra, tú estás sembrando para tu carne. Tú estás sembrando para todas estas cosas. Gritos, enojo, amargura, tristeza, fornicación, adulterio, lascivia, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades. Todos los días están cosechando muchos de nosotros. Estamos así. Cuando tú haces algo de esto, es porque ya lo sembraste en tu mente. Deja de alimentarla a tu carne. Deja de darle comida. No tiene que crecer más tu carne. Si no le das de comer, no va a crecer más. Hemos dicho en Pedro, para que por ella crezcáis, dice, para salvación. Pero tu espíritu, tu vida espiritual, no le hagas crecer más a los deseos de la carne. No le des de comer más. En tu mente está sembrando el diablo y él está poniendo muchas cosas.
Ese es el ejemplo que Dios nos da. Esto nos dice que dejemos de alimentar a la carne. No a la carne física, no, sino a la carne acá como naturaleza humana. No la alimentemos más, vuelvo a repetir, ni con odio, ni con rencor, ni con enojo, ni con malos pensamientos. Date cuenta cómo se va aumentando más la producción de tu enojo. Tal vez empezó por una pequeña cosa y se va agrandando más y más. Estás produciendo más el enojo, porque el pecado es el que alimenta tu carne. El pecado es el que lleva todo el alimento. Por eso, el odio, el enojo, el mucho cada vez aumenta, va más la producción, porque hay más sembrado en tu cabeza. Hay más semillas. Todo lo que tú alimentas, mi hermano, quiero que tú sepas esto. Por eso dice Pedro, desead como niño la leche espiritual para que por ella crezcáis. Entonces, todo lo que tú alimentas crece. Todo crece. Lo que tú crece el odio, crece la pobreza, crece la enfermedad, crece el rencor, crece todo. Porque vos estás alimentando. Vos estás alimentando en tu cabeza con esos pensamientos malos. Y eso está creciendo cada vez más y cada vez más. Y tu ánimo se está enfermando, tu vida se está apagando. Y así vivís de derrota en derrota. Si utilizas tú la voluntad de Dios, podrás crecer controlando tú los sentimientos. Y no permitirás que los sentimientos te controlen a ti. Porque eso les pasa a muchos. Los sentimientos los controlan. Los hacen sentir odio y tienen odio. Los hacen sentir fracasados y son fracasados. Los hacen sentir miedo y tienen miedo. Por favor, ya basta de que los sentimientos te controlen. Satanás lo logró así con Eva. Logró que con los sentimientos él la pudiera controlar para desobedecerle a Dios. Y tú no le hagas hoy eso a Dios. Si te estoy diciendo, si Dios dice que eche sobre toda tu aflicción, que guarde, que cuidado, que Satanás, en 2 Corintios 11:3, con astucia engañó a Eva, vuestros sentimientos se han extraviado de la sincera fidelidad a Dios. Por favor, ten cuidado. Controlas tú los sentimientos y no que los sentimientos te controlen a ti. Eso date cuenta. ¿Viste lo que vos sentís? Te enojas en la iglesia con un hermano y no vas más. Los sentimientos te han apartado de la iglesia. Cuando Dios dice no pienses mal de tu hermano. Pero tú pensaste mal porque los sentimientos te arrastraron, te controlaron y te manejaron. Y así con muchos pasa. El Señor dice, no me robéis el diezmo. Me roban. Pero los sentimientos dicen, no, me voy a quedar sin dinero. No, esto no. O algunos dicen que esto era para otro tiempo. Bueno, en otro tiempo también decía no adulterar, no matar. Entonces hoy podés, si era para ese tiempo, entonces hoy vos podés adulterar, matar, robar, porque eso era para el otro tiempo. Hermano, mira cómo te engañan los sentimientos. Por favor, no te dejes controlar más con los sentimientos. Contrólalo tú a los sentimientos. El pecado es el que alimenta a la carne. Siempre está alimentando a la carne. Ahí en Romanos 7:15, ¿se acuerda? Que Pablo decía, el mal que no quiero hacer, eso hago, pero no lo hago yo. El pecado alimenta mi carne para hacer todo lo malo y después me arrepiento. Ya no lo hago yo. Después él decía, yo sé que en mí no vive el bien, sino el mal. Entonces ahí estamos como el pecado está alimentando a la carne. Tú ya no, ya basta. El Señor Jesús quiere que te alimente. Él te quiere alimentar a ti con su espíritu. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. Hemos dicho que no es un pan de harina, es un pan celestial, un pan que te va a dar esa vida preciosa. Si dejamos de alimentar a la carne, esta carne no va a crecer. Por ejemplo, el enojo no va a crecer. La ira tampoco, los gritos tampoco van a crecer. Porque todo lo que tú alimentas, te repito esto porque es importante, porque todo lo que tú alimentas crece. Y fíjate cómo crece el odio en tu matrimonio, cómo crecen los celos, que ese es un espíritu que se ha metido en la iglesia, en los matrimonios, cómo crecen los celos. Eso es mentira.
No te dejes alimentar. No alimentes la carne con esos pensamientos. ¿Por qué algunos miembros de la iglesia no maduran? O sea, no crecen espiritualmente. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría, por no decir todos los problemas, están en nuestra cabeza. Y es el terreno donde el pecado siembra y Satanás siembra. Nosotros tenemos que mirar lo que nos sucede a nosotros. Sino tenemos que mirar lo que sucede dentro de nosotros, en tu cabeza. Mira aquí, ¿qué estás pensando cuando te encuentras en una mala situación? Cuando te encuentras con un dolor en tu cuerpo. Cuando el médico te dice algo. Sé que es duro para la carne, pero ahí tienes que batallar. Ahí tienes que sembrar la palabra que Dios te ha dado. Por la llaga de mi hijo tú fuiste sano. Y la sangre de Cristo tiene poder. Fíjate, la mayoría tienen ese problema en la carne, que están mirando o pensando, mirando lo que están pensando, que son pensamientos de miedo, de enfermedad, de muerte, de pobreza y de muchas cosas más. No use, hermano, no use tus palabras solo para describir tu situación. No la uses, usarlas para cambiar la situación. Porque yo por eso escucho mucho que tengo esto, que otro, mire cómo vivo, mire la situación que tengo. Pero usa la palabra para cambiar tu situación. Por favor, disciplina lo que tú dices. ¿Sabes lo que es una disciplina? Bueno, disciplina tu lengua. Disciplina tus palabras, por favor. No, tú tienes que pelear con tus palabras, por favor. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y dice, recibid, escuchad esto, es buenísimo. Recibid con mansedumbre, porque hay que tener mansedumbre. Hay que descansar en la palabra de Dios. Dice, recibir, pero no enojado. No te enojes con lo que Dios te pide. Pero lo que Él te pide no es difícil. Tú lo puedes hacer. Recibir con más la palabra implantada. Observa, aquí no es una palabra que nace, sino la palabra implantada. Es como una plantita que ven y la implantas. No sé cómo le llaman a una plantita que hacen por ahí en los viveros y la sacan de ahí y la implantan y después se hace una planta grande. Un implante puede ser, o hacen un injerto. Y esto es de la palabra, que la palabra de Dios haga un injerto en tu mente. Que haga un injerto, ahí dice, que la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas del castigo, del enojo, porque el enojo es un castigo que te da. Cuando tú te enojas, ¿a quién le afectas? A vos mismo. A la otra persona no le hace nada. A vos te hace daño el enojo, a vos te hace daño la ira. Te golpean las manos, pegas en las paredes, en algún lado, y rompes algo que después te lamentás. A vos te hace daño. Entonces ya no más. Por favor, dice, para que crezcáis, dice, para salvación. Recibí la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma del castigo, de todas esas cosas malas que tú estás practicando todos los días. Y el Proverbio capítulo 6, verso 2, ahí te dice, te has enlazado, fíjate, con esas palabras, con las palabras de tu boca, y has quedado presos en los dichos de tu boca. ¿Cuántas veces te has metido, te has comprometido a hacer o a llevar y nunca lo has hecho? Te has comprometido con los dichos de tu boca porque no has disciplinado tus palabras. También el Proverbio 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría y de espíritu prudente es el hombre entendido. Santiago 3:10. Observa lo que te dice también. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Un poco de explicación. Estaba en la iglesia, gloria a Dios, gracias Señor, bendición, yo compré esto, fue una bendición de Dios. Después ya estoy maldiciendo lo que compré. ¿Cómo puedo decir que es una bendición? Después digo que es una maldición. No puede salir de mi boca las dos cosas. Es como de un grifo, no puede salir vino y agua, no, gaseosa y agua, la misma, no, es imposible. No hagas eso. Ahorra tus palabras, de una misma boca no pueden salir bendición y maldición. Mateo 12:37. Acuérdate siempre, he tocado esa palabra porque es impactante. Dice, porque por tus palabras, las tuyas propias, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ustedes son como plantas plantan palabras, mi hermano. Como hemos dicho, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Entonces las palabras son como plantas que comerán ustedes de su fruto, de lo que hablan. Ahí van a comer y van a cosechar los frutos de esas semillas. Está sembrando. Siembra semillas, pero no de dolor, de angustia, sino siembra semillas de abundancia, para que tu boca hable, todo lo puedo en Cristo. Mi Dios suplirá todo lo que me hace falta, no me falta nada, Dios me ha bendecido. Hoy estoy con vida porque ya recibí la gran bendición de Dios, que es la vida, un día más de vida. He recibido una gran bendición y ya con eso estoy satisfecho porque Dios me dio un día más de vida. Y la Biblia dice, este es el día que hizo Dios para ti, para que te goces y te alegres en Él, en Cristo Jesús. Hermano, hazlo, no pierdas más el tiempo. Saca de ese campo las semillas del pecado. Saca todo aquello que está produciendo odio, amargura, tristeza, pobreza, enfermedades. Sácalo. Siembra la semilla, siembra la palabra implantada. Siémbrala en tu mente. Todo lo puedo en Cristo. Yo estoy contigo todos los días. Siembra esto. Dice así, el verso 68 del Salmo 68:19. Bendito el Señor, dice. Cada día nos colma de beneficios. Y el beneficio, hermano, por lo menos para mí, creo que para ti también, es que Dios te levantó del sueño y te dio un día más de vida. Pero ese regalo de la vida, ¿en quién lo has convertido tú? ¿En qué lo ha convertido el pecado que mora en ti? En aflicción, en angustia, en miedo, en avaricia, en celo. ¿Por qué, hermano, aceptas esa plantación en tu cerebro? ¿Por qué? Es un día que Dios te da para que tú lo disfrutes. Y no para que la semilla que el pecado ha puesto en tu cabeza la hagas producir peleando, enojándote, amargando, gritándote, sufriendo. Cada día nos colma de bendiciones. Esa tiene que ser la palabra implantada, como Filipenses 4:19 dirá, mi Dios dirá tu palabra, mi Dios suplirá cuando te falte todo, mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Te falta salud? Dios te la dará. ¿Te falta comida? Dios te la dará. ¿Te falta una casa? Dios te dará. ¿Te falta trabajo? Dios te dará. Te falta, Dios te dará todo, porque así está escrito. Entonces, tú lo tienes, que nuestras palabras tienen un poder creativo. Hermanos, tus palabras tienen un poder creativo. No puedo, se vas a crear el no puedo. Si puedo en Cristo, se va a crear el sí puedo. Tus palabras, hermanos, tienen poder. Tienen un poder creativo. Van a crear todo lo que tu boca habla. Nuestras palabras tienen ese poder. Así que no podemos, hermanos, que no podemos bendecir a otros con nuestras palabras y después maldecir a otros con nuestras palabras. No, mi hermano. Dice la Biblia, Santiago, no debe ser así. Muchos hermanos están hablando del mal que los trata la vida.
sus propias palabras cuando hablan, observarlo, sus propias palabras los están derrotando. Y si no solo que te están derrotando, tus propias palabras, sino que te mantienen derrotado. Tu hija o hijo de Dios, tienes que declarar bendición sobre tu vida, porque Dios te ha bendecido. Declara victoria contra cualquier circunstancia, porque no es, hermano, suficiente creer o pensarlo. No es suficiente. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Porque Dios lo pide. Hablen, digan. Nosotros damos vida a lo que decimos, mi hermano. Damos vida, sea bueno o sea malo, pero nosotros le damos vida, sea bueno o sea malo. Eso tenerlo bien presente, porque esos son los que tú siembras en tu cabeza y después sale por tu boca. Tenemos que valorar entonces, hermano, nuestras palabras. No basta con sentirlas, tienes que decirlas. Mas también dijo Jesús, sea ahora que todo lo que pides a Dios, dijo en Juan capítulo 11, 22, Dios te lo dará. Hermanos y hermanas, la voluntad de Dios es que no siembres más para la carne. No le des de comer más a la carne, para que ya no crezca más. Empieza a comer lo que el Espíritu te da. Empieza a comer ese pan de vida y vas a ver lo hermoso que va a ser vivir sin preocupación, sin miedo, sin angustia, sin aflicciones, sin nada de aquello que antes te controlaba. Dios no te dio espíritu de cobardía. Un cobarde es el que no enfrenta al odio, al rencor, a la amargura, a la tristeza, a la enfermedad. Ese es un cobarde, el que acepta todo lo que se le viene a la mente. No, Dios no te dio un espíritu de cobardía. Dios te dio un espíritu de poder, de amor y que domines a todo. Empezando por los sentimientos. Que los sentimientos no te controlen a ti ni te dominen. Tú domínalo a los sentimientos. Hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y aprovechen esta comida. Síganla saboreando. Síganla escudriñando. Háganla más grande. Háganla que tenga mucho más valor en ti. Dale más valor. Y verás cómo el Padre se agrada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios siga ocupándose de tu vida. Siga invitándote a su mesa a comer su palabra de vida. Nos veremos el viernes, si el Señor así lo permite, por este mismo medio. Que Dios los siga bendiciendo. En el nombre de Jesús, le agradecemos que así sea. Amén y amén.